Ahora les toca a un proyecto muy especial. Nuestras niñas consentidas de Mujeres al Sur. Gracias por estar aquí. Ellas son todas una red, un grupo inspirador, pero hoy la presentación la va a hacer, según dicho por ellas mismas, la mejor de todas. Bienvenida, Anita, por favor, adelante. Bueno, empezamos con una mentira, pero normalmente nosotras decimos verdades. Pero no, claramente no soy la mejor y esto sería imposible sin cada una de mis compañeras. Se viene, se viene, se viene. Bueno, mientras entonces los voy a saludar. Hola, gente linda, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres al Sur. Bueno, en este caso, a una charla de 15 minutos, como duran la mayoría de nuestros episodios. El video que estábamos esperando son las palabras de Graciela Ramírez, que fue la que tuvo esta idea y nos convocó a llevarla a cabo. Ella vio que los podcasts estaban en crecimiento y que había un espacio que debíamos ocupar, porque si no lo ocupábamos nosotras, lo iba a ocupar el capitalismo, el patriarcado. Y ahí nomás me llama, me habla con esta propuesta que me pareció maravillosa y necesaria y que además, particularmente por mi vida, por mi historia, me tocaba una fibra muy profunda. Yo soy una amante latinoamericana. Mi patria es la patria grande y sin embargo no nací en Latinoamérica, nací en Suecia, porque en Argentina, en mi país, había una dictadura. Y mi mamá tenía 16 años cuando estaba embarazada de mí, de menos de 3 meses, cuando fue secuestrada, la llevaron a un campo de concentración, la despojaron de todo, incluso su nombre, pasó a tener una letra y un número. Fue brutalmente torturada, cumplió 17 años en ese campo de concentración y fue liberada con un embarazo muy avanzado que tenía pocas probabilidades de llevarse a cabo, de que yo naciera viva. Mientras tanto, mientras mi mamá estaba desaparecida, mi abuela salió a buscarla. Desesperadamente, como las madres buscan a sus hijos, se fue encontrando con otras madres y formaron el movimiento de madres de Plaza de Mayo. Mi mamá recuperó su libertad. Yo nací, pero mi abuela no. Mi abuela fue secuestrada, fue llevada a un campo de concentración y fue arrojada con vida al mar. La mayoría de esas madres de Plaza de Mayo eran amas de casa. Estaban al cuidado de sus hijos, de sus maridos, de la casa, de sus padres. Muchas veces nosotras, con mis compañeras de Mujeres al Sur, hemos tocado esta problemática de los cuidados que realmente, en general, recaen en las mujeres. Antes eso era mucho más, pero mi abuela no. Mi abuela era una mujer de avanzada, era una revolucionaria. Ella era doctora en farmacia y bioquímica, estudió en Paraguay, donde fundó la rama femenina del Partido Febrerista, donde militaba. Era amiga de Salvador Allende y del Che. Vino invitada acá a Cuba en el año 60, en el aniversario de la Revolución. Estaba exiliada en Argentina y su casa era una casa de puertas abiertas. Por eso, para mí, esta propuesta que me hacía Graciela era reivindicar esos valores, porque eso que sucedió en Argentina es parte de lo que nosotros mostramos, de lo que nosotras reclamamos
y explicamos en nuestros podcasts. De hecho, esta historia sale en el podcast presente junto a las voces de familiares y amigos de desaparecidos de otros países de Latinoamérica. Pero Presentes no fue el primer episodio nuestro, así que me retrotraigo, vuelvo al principio, a ese llamado de Graciela, donde le dije que sí, y enseguida empezamos a chatear, en un WhatsApp, un grupo de WhatsApp que fue lo que nos unió. No nos conocíamos, mis compañeras en Cuba, yo en Argentina, ellas tampoco se conocían y estábamos en medio de una pandemia 2021. Sin embargo, con todas nuestras ganas, con todos los problemas que teníamos, la pandemia, los hijos, algunas estudiando, otras a cargo de los padres y de las abuelas, dijimos, vamos a sacar esto adelante. ¿Qué fue lo primero que resolvimos? ¿Nuestro nombre? No. ¿Qué íbamos a hacer? No. Que ese primer episodio iba a salir el 26 de julio. Eso fue lo primero que nos pusimos de acuerdo casi sin conocernos. ¿Por qué? Porque era una fecha emblemática tanto para Cuba como para Argentina y para nuestros pueblos que tienen a Cuba como faro. Así que hacia allá fuimos y teníamos que resolver nada más y nada menos que nuestro nombre, cómo íbamos a hacer los podcasts, el contenido, los colores, de qué forma comunicar, a quiénes íbamos a entrevistar, cómo íbamos a entrevistar con nuestras voces, con las voces de ellas o ellos, nuestra música, nuestra identidad, con un pequeño detalle que no les conté, que ese grupo fue creado un 4 de julio. Así que teníamos un proyecto mega súper ambicioso, corriendo contra el tiempo. Resolvimos que íbamos a hacer Mujeres al Sur, con las voces de nuestra patria grande. 15 minutos cada 15 días para empoderarnos, abrazarnos y caminar juntas en sororidad. Y así fue. Íbamos trabajando en eso, un compañero nos hizo una música maravillosa, especialmente para nosotras. Habíamos resuelto que íbamos a entrevistar a la entrañable Marta Rojas, a quien recordamos cada día, para que nos cuente su experiencia en el asalto al Moncada, que íbamos a tener una sección que se llamaba Mujer que hace la historia, y en este caso la íbamos a reivindicar Evita. Pero, como ustedes saben, el imperialismo no tolera a los pueblos soberanos y no perdona al que no se arrodilla ante él. Y entonces, mientras nosotras, contra viento y marea, trabajábamos, en medio de la pandemia, vinieron los sucesos del 11 de julio. Y mis compañeras acá, poniéndole el cuerpo para hacer frente a eso, para divulgar la verdad, y nosotros en Argentina replicando esa verdad, ¿qué era lo que estaba pasando? Que las redes no engañen. Eso mismo que se intentó ayer hacer acá y que no funcionó. ¿Y pararon nuestro episodio? No. Las Mujeres al Sur no paramos nunca. No nos doblega nadie. No solo lo sacamos igual, sino que resolvimos que eso que estaba pasando debía ser incluido en el podcast, porque en esas condiciones estábamos trabajando. Y resolvimos hacer una entrevista a Rosa Miriam Elizalde, una entrevista que les recomiendo que busquen ese episodio Rebeldes, porque fue el primer episodio y porque marca lo que somos las mujeres al sur. En 15 minutos, un panorama para después seguir investigando, para adueñarse de eso y para continuar queriendo saber un poquito más. Esos son algunos de nuestros episodios. Más de 300 voces entrevistadas a lo largo de 60 episodios y varios podcast plus que llamamos a la continuidad de estos episodios en nuestras redes sociales. Las Mujeres al Sur no contamos qué le pasa a nuestras entrevistadas, no. Son ellas mismas las que con sus voces, desde sus individualidades y su propia subjetividad, cuentan sus historias.
Nosotras lo que hacemos es tomar esas voces, unirlas con otras, hilar el relato con una concepción sonora y una estética que no se negocia. Así son nuestros podcasts y son feministas. ¿Por qué? Porque están hechos por mujeres, no. Son para mujeres, no. Entrevistamos a mujeres, no. Son para todas y todos. Y tenemos entrevistas de hombres y mujeres. Es cierto que la mayoría son mujeres, porque el feminismo busca un mundo más justo. Y nosotras tratamos de darle voz a aquellas que no tienen voz, a los que quieren apagar. Y normalmente esas voces son las nuestras. Por eso la mayoría de las entrevistadas son mujeres. No sé quiénes de ustedes sabían que la primera vez que se escribió la palabra feminismo fue en una tesis doctoral en 1871, donde se diagnosticaba ese síntoma para personas con tuberculosis u hombres que tenían actitudes femeninas y masculinas al mismo tiempo. Pero resulta que esa enfermedad se fue propagando por nuestras tierras hasta llegar a nuestras sociedades modernas, atraparnos algunos de nosotros y reclamar por nuestros derechos. Y esas son las voces a las que nosotros le hacemos lugar, una partecita de esas historias, porque la voz de una catedrática se resignifica cuando la tenemos junto a una partera guatemalteca, junto a una médica wichi que estudió acá en la Universidad de Medicina Latinoamericana en La Habana y que es la única médica luego en su comunidad, o una reverenda trans, o una expresa política, o una madre de Plaza de Mayo. Yo quiero cerrar con la idea de que en cada geografía uno vive el feminismo. No hay una fórmula exacta para ser feminista. Y mientras tanto, mientras en Cuba, por ejemplo, nacemos con muchas garantías y una lista larga de problemas, en otras geografías hay mutilación genital, lapidaciones, y en otras geografías deciden sobre nuestro derecho a estudiar, nuestro derecho a decidir nuestra sexualidad, deciden sobre nuestros cuerpos, nuestras vestimentas, y en otras geografías caen bombas en nuestras cabezas. Tenemos que alzar las voces y tenemos que escuchar a otras voces, respetando los cuerpos, las subjetividades y las individualidades. El feminismo no nos quiere a todos iguales, quiere un mundo de igualdad, que es otra cosa. Eso queremos las mujeres al sur. Y por eso los invito a buscarnos, no solo a oírnos, sino a interpelarnos, a decirnos qué les pasa, qué les gustaría que investiguemos, por dónde piensan que es necesario ir. Y quiero agradecer a los organizadores de este coloquio, a todos ustedes por escucharme y sobre todo a mis compañeras al sur, que las voy a dejar con sus voces, a Day, a Yumi, a Ania, a Alejandra, a Patri, a Lisi, que no está, a Julieta. Besos a todas, a todos y a todes. Nos volvemos a encontrar para otros 15 minutos, esta vez no en 15 días, sino en nuestras redes sociales. Mujeres al sur, al sur. Me trabo. Dale, dígame. No puedo. Retoma, dale. Vuelve a empezar, mira. No todas tenemos ni que ser delicadas o que ser finas y divinas. Creo que también muestra esa diversidad.
pensar inevitablemente en no solo nuestra realidad, sino la realidad de otras mujeres que están en latitudes absolutamente opuestas a la nuestra. Y todo ese paisaje sonoro es contado precisamente por las mujeres que habitan esos lugares. Yo creo que por encima de todas las cosas tenemos que sentirnos públicos. Hoy es un desafío constante el lograr comunicar de equidad de género, de discriminación, sin caer en discursos monótonos. Tenemos que hablar más de mujeres y tecnologías, de mujeres en espacios de decisión política y social. A mí me alegra sentirlo como un mapa de sensibilidades, porque las geografías pueden ser distintas, pero siempre habrá algo que nos une.